nombre del Señor. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 30. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión unción de su Santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la Escritura: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia, por lo cual cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra, de toda gloria, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que tú seas propicio, Señor, a nuestra necesidad. Padre, nuestra necesidad de ti es más importante, Padre, que muchas veces la necesidad de alimento. Tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, necesitamos, Señor, también el alimento espiritual. Te pido, Señor, que tú seas propicio, Señor, con nuestra necesidad. Padre, que tu palabra, que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida en nuestro corazón y sea prosperada para todo aquello para lo cual tú la envías, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Por otra parte, los hermanos que nos están viendo a través de nuestra transmisión, les enviamos un saludo. Ya hacía falta. Estamos de vuelta. Nuestra hermana María Ponce, que está en Ecuador, mi hermana que está en Chile, mi madre que está en casa. Bueno, vámonos a amarrar los cinturones y listos para la carrera. Hermanos, el tema de este mensaje es dejar para unirse. Dejar para unirse. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? Esta es una pregunta que muchos, durante mucho tiempo, no encontraron respuesta, por lo que la consideraron una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Según el diccionario, la paradoja es dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Etimológicamente esta palabra sale del griego y luego pasa al latín y luego al español. Y la traducción más cercana es un comentario contrario a la opinión común. Algo contrario a la opinión común. Hoy en día, hermanos, hay muchas opiniones y quizás tú estás pensando, pero ¿el pastor de qué va a hablar? Porque está hablando de un tema y vamos a ver qué paradoja resolvemos hoy. Porque, hermanos, dejar para unirse es un misterio contrario a la opinión común. Vuelvo a decirlo. Dejar para unirse es un misterio contrario a la opinión común. Hoy en día hay muchas opiniones acerca del matrimonio y es algo contradictorio. Hablar de matrimonio en algunos lugares es motivo de discordia, ya que hoy en día encontramos variedad de casos entre los que uno es aceptado por Dios y otros son aceptados por la sociedad. La opinión común del matrimonio en el mundo es que cualquier persona se puede poner de acuerdo con otra, van delante de un juez y contraen matrimonio. Pero hermano, ¿tú sabías los tipos de matrimonios que existen? Yo me quedé cuando estaba preparando este mensaje, yo digo, wow, ¿cuántos matrimonios existen? Existe el matrimonio que lo avala la iglesia, el matrimonio católico, apostólico y romano. Existe el matrimonio civil,
Matrimonio en el cual un hombre y una mujer van al registro civil y delante de un juez se casan. Pero existen más tipos de matrimonio. Existe el matrimonio mixto. Es un matrimonio en el cual las personas contraen nupcias de diferentes razas, diferentes religiones. Es un matrimonio mixto. Un matrimonio, esto tengo que leerlo un poco, morganático. Yo digo, ¿pero qué? Un matrimonio morganático. ¿Sabes qué es lo que es un matrimonio morganático? Es cuando una persona, un personaje de un linaje real se casa con alguien que no tenga sangre azul. Viene el príncipe y se casa con, pues, Cenicienta. Eso es una plebeya, sí, un matrimonio morganático o un matrimonio de mano izquierda. También existe el matrimonio en articulo mortis o in extremis. Este matrimonio se aplica a una persona que ya está firmando con los Yankees, una persona que ya está a punto de, y antes de marcharse dice, me quiero casar. Antes de irme quiero casarme. Yo digo, ¿por qué existe este matrimonio? ¿No era mejor haberse casado antes? Pero bueno, existe el matrimonio en artículo in extremis. También existe el matrimonio de conciencia. El matrimonio de conciencia es aquel matrimonio que por causas de ¿cómo es? Persecución, por causas de peligro, se mantiene en secreto. Al aval de las autoridades, pero se mantiene en secreto. Es decir, en la antigüedad, hermanos, había algo que las comunidades, no voy a decir la región, pero antiguamente las parejas que se casaban dentro de una comunidad donde había un señor feudal, habían unas reglas que antes de que el novio tocara a la novia, tenía que ser visitada por el señor feudal. Entonces la gente se contraía matrimonio y mantenía el matrimonio en secreto. Matrimonio por conciencia. Pero hermanos, etimológicamente la palabra matrimonio viene derivada de una palabra que se determina matriz. Matriz. Mateo capítulo 19. Vaya usted a capítulo 19 de Mateo, versículo 3. Mira lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, dice la Escritura, ¿es lícito que el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Hermanos, está hablando de lo mismo. Yo quiero que abras tu mente, porque muchos piensan, tú te imaginas tantos matrimonios. La pregunta es, ¿todos esos matrimonios los avala Dios? La respuesta es fácil, no. Esos matrimonios están avalados por la sociedad. Esos matrimonios, hoy en día, dos hombres del mismo sexo pueden ir al juez y casarse.
¿Ese matrimonio lo avala Dios? No, no lo avala Dios. El matrimonio que avala Dios es el del hombre con la mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Y no hay ningún tecnicismo aplicable a la palabra de Dios. Un hombre y una mujer que nacen hombre y mujeres. Porque una vez, en una ocasión, un tecnicismo en una predicación en España y bueno, porque como no se dijo que, en fin, muchas veces. Entonces, hermanos, en este tiempo, los fariseos quisieron tentar a Jesús. ¿Sabes con qué? Porque como había una corriente del Imperio Romano, había una corriente en la cual los hombres subyugaban a las mujeres. Entonces, por cualquier detalle, el hombre iba al juzgado y decía, quiero darle carta de divorcio. Y preguntaron a Jesús. Jesús les dice, pero ven acá, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dicen las leyes? ¿Habéis leído? Y ellos se refirieron a Moisés. Oh, Moisés nos permitió dar carta de divorcio, pero Cristo le dice, al principio no era así. Al principio no era así. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo a los fariseos, tú me estás hablando de un matrimonio del mundo, un matrimonio que lo avala cualquier persona. Yo te estoy hablando de lo que avala Dios. Un matrimonio que avala Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Las opiniones más aceptadas por la sociedad es que si tú te casas y no te sale bien, puedes divorciarte. No pasa nada. Muchos en la sociedad no pueden entender lo que es estar unidos a una persona para siempre. Para ellos es una paradoja. Algo, una opinión fuera de lo común. ¿Cómo puedes estar con una persona? Hoy en día te casas y si no funciona te puedes divorciar. No pasa nada. Hermanos, ¿qué dice Génesis capítulo 2, versículo 21? Génesis 2, versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Adán y Eva, hermanos. Adán y Eva contrajeron matrimonio. A veces eso es un gancho. ¿Contrajeron matrimonio Adán y Eva? Podemos, no sé, buscar la forma. Bueno, estaban ahí los dos y estaba la presencia de Dios, estaba Dios avalando eso. La etimología de la palabra matrimonio es matriz. Matriz. Adán y Eva lo que contrajeron fue un pacto delante de Dios. Porque el matrimonio, hermanos, es un testimonio público. El matrimonio es un testimonio público de un pacto interior con otra persona. En el mundo, tú puedes ejercer tu derecho a casarte y tener un matrimonio sin tener un pacto. Hay un matrimonio que es de conveniencia. Oh, yo necesito unos papeles. ¿Tú cuánto te puedo pagar para que tú te cases conmigo y yo tener documentación? Es un matrimonio de conveniencia. ¿Hay algún
pacto para toda la vida allí? No. ¿Eso lo avala Dios? No. Pero se llama matrimonio. ¿Se entiende? Porque muchas veces le damos más importancia a la palabra matrimonio que al pacto de Dios. Porque hermano, cuando tú estás ejerciendo tu derecho a casarte en el matrimonio, tú estás ejerciendo tu matrimonio con el mundo. Pero si tú entras en pacto con una persona y ejerces tu derecho a casarte, tu matrimonio, tú no estás haciendo pacto con el mundo. Tú estás haciendo pacto con Dios. Estás haciendo pacto con Dios. Porque no estás haciendo las cosas en los cánones que el mundo dicta, sino en que tú estás dejando el mundo para unirte en pacto. Por eso el mensaje se dice dejar para unirte. Es dejar el mundo. Hermanos, el misterio del matrimonio es que el pacto de Dios está con los que se unen. Ese es el misterio del matrimonio. Porque no es casarse por casarse. Es ejercer pacto con la otra persona. Para esta sociedad, el concepto de matrimonio es algo abierto y con el compromiso que cada persona dé al matrimonio. En el mundo la gente contrae matrimonio y se une con el mundo, en los preceptos del mundo. En Dios, el hombre y la mujer contraen matrimonio y se unen con Dios en un pacto. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 4? Santiago 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es por eso, hermanos, que debemos entender antes qué implica el pacto y qué es el matrimonio. El pacto es la decisión de dejar atrás todo, a la vez que me uno con otra persona en matrimonio como testimonio público de mi pacto privado. Hermanos, muchos tienen un matrimonio en el mundo y ¿sabes qué? No viven confiados. Vive, bueno, ya llegó mi marido, voy a revisarte el teléfono. Y el otro escondiéndose también eso muchas veces vemos en los matrimonios del mundo. No hay una confianza. Sabes que el pacto es un compromiso y genera confianza. Y en ese pacto es que tú contraes matrimonio. Pero hay muchos matrimonios que viven, hermanos, desconfiadamente. No sabes en el momento en el que te van a abandonar o te van a traicionar o qué es lo que va a pasar. No tienes una seguridad de futuro. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13? Hebreos capítulo 13. Mira lo que dice el versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Debemos honrar el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por eso, hermanos, que cuando uno contrae matrimonio, debe entender que hay que generar confianza a través de un pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios separó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén para que a su debido tiempo decidan
dejar la condición de estar solos y unirse en una sola carne para, hermanos, poder reproducir lo que Dios había formado. Pero este concepto parece difícil de entender, paradójico. ¿Cómo puede ser? Hermanos, el hombre, Dios lo metió en un sueño y tomó una costilla de él. Tomó una costilla de él y formó a la mujer. Cuando el hombre vio eso, dijo, esto es huesos de mis huesos, carne de mi carne. Es parte de mí. Cuando tú te unes en pacto en una persona, es parte de ti. La Escritura dice más atrás, en el texto que hemos leído, cómo alguien puede deshonrar a su propia carne. Es que no puede ser. Cuando hay un pacto, no puede ser. No hay un argumento lógico para entender esto. Hermanos, tengo una pregunta. ¿El apóstol Pablo estaba hablando acerca del matrimonio en este texto? No. El símil que toma el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 es un símil acerca del matrimonio. Pero Pablo está hablando acerca, si tú vas un poquito más atrás, al capítulo 1 del versículo 1 del capítulo 5, Pablo está refiriéndose a cómo debemos andar en la iglesia. Muchas veces, hermanos, tú vienes a la iglesia y bueno, disfrutamos de todo, sí, pero no entras en pacto con la iglesia. Y es que eso es estar en la iglesia de Jesucristo, como vamos a ver más adelante. Es entrar en pacto, en compromiso, pero muchos no entran en el pacto, solo ejercen su derecho a tener un matrimonio con la iglesia, hasta el punto en el que me convenga a mí. Después hay un divorcio. ¿Se entiende? Pablo no se está refiriendo, no está enseñando acerca del matrimonio. Está enseñando de cómo debemos andar en la iglesia. Vaya usted al libro de Efesios capítulo 5, versículo 32. Mire lo que dice. Efesios capítulo 5, versículo 32. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a quién, y a la iglesia. A Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta al marido, o sea, como colilla. O sea, yo quiero dejar claro, dice el apóstol Pablo, que de lo que me estoy refiriendo es de el compromiso que tiene que haber en la iglesia, que es un compromiso parecido al del matrimonio. Eso es lo que está enseñando Pablo. Y hermanos, debemos hacer una exégesis honesta de la Escritura. El apóstol Pablo se está refiriendo al amor entre hermanos. Un amor comprometido. No un amor en el que el punto en el que yo pueda comprometerme, lo dejo. Si llego a este punto donde mi compromiso está aquí, un poquito más yo no voy. Ahí lo dejo. Y muchas veces vemos en la iglesia esto. Por eso Pablo, hermanos, toma un símil paradójico para expresar un misterio primigenio. Un símil paradójico para expresar un misterio primigenio. Pablo está intentando, hermano, expresar que la iglesia del Señor es un compromiso.
que entras en pacto con la iglesia de Cristo. No te estoy hablando de iglesia, cuatro paredes y cosas, no. Yo estoy hablando de la iglesia del Señor. Una iglesia que no es universalizada, es universal. Que no es tomada a la carta. Es una iglesia a la cual las escrituras nos hablan de ella. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 1? Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza, una de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, el misterio de dejar para unirse. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando tú te unes pero no te unes? Tú te unes pero hasta cierto punto. Muchos hermanos se unen por diferentes causas y motivos. Algunos se unen de forma conyugal, otros se unen de forma social. Bueno, aquí estoy en un grupo, estamos hablando muy bien, muy bueno. Nos vamos a una reunión. Oye, está bien, me uno porque me aporta algo. Muchos se unen, hermanos, por un idioma, por una cultura. Hay puntos de unión. Muchos se unen por una ideología. Y hermanos, buscando llenar vacíos que solo puede llenar Dios a través de Jesucristo y por medio de la iglesia. Muchos están buscando llenar vacíos. Se unen de forma espiritual. Unos se juntan y vamos a hacer yoga. Otros se juntan porque, bueno, estamos aquí juntos porque estamos juntos por un idioma. Pero no solamente por un idioma. Nosotros estamos juntos por Cristo. Tenemos un Dios, tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un Espíritu, el Espíritu Santo que nos guía. Pero muchos se unen sin dejar. ¿Qué dice, hermanos, Hechos capítulo 5, versículo 36? Dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Qué está pasando? A los discípulos los están juzgando. Entra un personaje que se llama Gamaliel y hace salir a los discípulos y habla con estos hombres. Y dice: oigan, tengan cuidado, y empieza a hablar de estas cosas. Pero el punto es, hermano, que en ese entonces ya habían personas que querían unirse, pero sin dejar, sin abandonar,
La palabra griega para dejar es una palabra que nos enseña a dejar lo que no es importante atrás para unirme a lo que es importante. Muchos quieren unirse a una visión, pero sin dejar cositas. Muchos quieren unirse a Cristo sin dejar el mundo. Quieren entrar en esta injerencia. Quieren entrar en sincretismo. El sincretismo es algo que introduce en la iglesia cosas paganas. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces, hermanos, dentro de la iglesia se levantan personas que dicen que son alguien y empiezan a unirse. Y este hombre dice, miren, dejen estos hombres. Gamaliel le dice, dejen estos hombres porque si esto es de Dios, esto va a permanecer. Si no es de Dios, esto se va a acabar. ¿Cuántas veces vemos hermanos que se levantan pretendiendo ser alguien y luego, ¡guau! Como dicen por ahí, mucha espuma y poco chocolate. Se van la espuma, chocolate, cosa del idioma. La iglesia de Cristo tiene un Señor y es Cristo. Tiene una fe y es la fe en Jesucristo. Y en esa fe todos estamos unidos, pero debemos entrar en pacto. Debemos entrar en compromiso. Porque hermanos, ¿qué hombre afrenta contra su propia carne? Y estamos hablando en una situación de matrimonio, hombre y mujer. ¿Qué hombre va a hacer algo en contra de su mujer si es su propia carne? ¿Qué mujer hará algo en contra de su marido? Es su propia carne, son uno. En la iglesia, si Pablo está tomando este símil para decirle a la iglesia cómo deben conducirse, hermano, ¿por qué un hermano estará en contra de otro? Si tienen una misma fe, tienen un mismo Señor, tienen un mismo Dios, tienen una iglesia. La iglesia del Señor hermanos, es universal. Es universal porque está conformada de muchas gentes, de diferentes diferentes lenguas, diferentes razas, diferentes culturas. Y todas esas culturas, razas y lenguas conforman la iglesia del Señor. Hay muchas cosas, hermanos, que pueden llegar a dividir a la iglesia. El lenguaje, la cultura, las razas, las etnias. Muchas cosas pueden dividir la iglesia. Pero hay algo tan fuerte que une a la iglesia. Y es el amor por Cristo. Hermano, cuando tú te casas, tú tomas la decisión de casarte y dices, bueno, dejo la casa de mi padre y mi madre y me uno a mi mujer o a mi marido. Tienes que dejar tu cultura. Tienes que dejar atrás las cosas, hermanos, porque te estás comprometiendo a formar, hermanos, a partir de ahí dejar atrás el pasado y formar un futuro con tu misma carne. A partir de ahí dejar
la casa de tu padre y formar un hogar. A partir de ahí te comprometes a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, a cuidar el vínculo del amor. Y ese símil Pablo lo está poniendo en la iglesia. La iglesia de Cristo tiene algo que la une y es el amor a Cristo, hermanos. La iglesia de Cristo tiene algo que la une y es la esperanza en el Señor. Cuando tú ves a alguien, mira, hermanos, sabes que las dificultades muchas veces unen y las bonanzas dividen. ¿Qué pasó con Ruth y su suegra? Su suegra le dice a Ruth, mira, y a su otra nuera le dice, márchense ya para su casa porque ya yo no tengo más hijos. Una se marchó, abandonó. La otra le dijo, mira, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Oh, pero la iglesia del Señor, hermanos, es así. Venimos a la iglesia de Dios y dejamos el mundo para unirnos a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene muchos pueblos, tiene muchas lenguas, tiene muchas etnias y razas. Y nosotros en el momento que venimos a los pies de Cristo decimos, mira, tu pueblo será mi pueblo, tu lengua será mi lengua, tu espíritu será mi espíritu. Y tendremos un mismo Dios. Pero hoy en día, no, yo me hago cristiano, pero a mi manera. Yo cuando escuché, a mí me dijeron esto, me lo dijeron, no, pastor, yo le estaba hablando con una persona y le estaba pues dirigiendo hacia el servicio del Señor. No, pastor, vaya, cójalo suave, me dijeron. Cójalo suave, que yo sirvo al Señor a mi manera. Yo le digo, perdona, ¿Jesús es el Señor o eres tú el Señor? Porque hay una cosa, que Cristo es el Señor de la iglesia. Pero la Escritura dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tú puedes decir a Jesús, Señor, porque es así. Jesús es Señor. Pero otra cosa es que sea Señor de tu vida. Otra cosa es que sea Jesús el que esté dirigiendo tu vida. Y hermanos, la iglesia del Señor es dirigida por Jesús. Es dirigida por Jesús. ¿Qué dice Marcos capítulo 3? Marcos capítulo 3, versículo 24. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hermano, por eso que en la iglesia del Señor hay un Señor, Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que nos da testimonio de quiénes son hijos de Dios. Aquellos que no dicen Señor, Señor, y luego hacen lo que les da la gana, sino que buscan agradar al Señor. Y dicen, mira, ese pueblo, a mí no me gusta esa raza, pero es pueblo de Dios, tengo que amarlo. A mí no me gusta ese idioma, pero son pueblo de Dios, tengo que amarlo. Porque a eso me comprometí. Porque si ellos han decidido seguir a Cristo, no me van a defraudar en Cristo. Yo tampoco los debo defraudar, porque estamos en Cristo, tenemos una fe, tenemos un Dios, tenemos una iglesia. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 19? Andy, ¿puedes ponerte en el piano? Apocalipsis capítulo 19, versículo 6.
Dice, y oí como la voz de una gran multitud. Mire a la iglesia del Señor. Una gran multitud. Como el estruendo de muchas aguas. En el libro de Apocalipsis, muchas aguas quiere decir muchas razas, muchas lenguas. Y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está vestida de lino fino con las acciones justas de los santos. Pero son santos apartados, han dejado el mundo para unirse en pacto y compromiso con la iglesia de Cristo. En pacto y compromiso. Y cuando defraudan ese pacto, la iglesia es manchada, es vituperada. Pero llegará un día, hermanos, en que hayan voces que digan, aleluya, la iglesia se ha preparado, Cristo viene pronto, y la iglesia tiene que prepararse, tiene que vestirse de lino fino, tiene que vestirse de acciones justas, tiene que formar compromiso, tiene que hacer pacto con Dios, un pacto eterno. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Muchos pierden el tiempo en esta paradoja, pero la realidad es que, hermanos, se necesitan. Se necesitan. Y ese es el punto. La iglesia del Señor está conformada por personas que necesitan unirse. Muchas veces el libro de Juan dice, mira, han salido de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Pero los que son necesitan estar en unidad y cuidan la unidad como pacto en sus vidas. El apóstol Pablo toma el símil del matrimonio porque es una institución que formó Dios, como lo es la iglesia. Y así como en el matrimonio, hermanos, hay un pacto que es el que avala a Dios, así también en la iglesia tú debes entrar en pacto y hacer de la iglesia la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Hacer de la iglesia tu hogar, donde reine la paz. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ponte en pie, vamos a orar. Hermanos, es tiempo de entrar en pacto. Es tiempo de entrar en pacto con Dios. Hoy vamos a estar en la vigilia, hermanos. Y la importancia de estar en este lugar es la unidad. La importancia de estar aquí es que yo dejo atrás por unirme. Pero si vienes a la vigilia y no te unes, lo único que estás haciendo es dejar de dormir. Pero si vienes a la vigilia y dejas para unirte, hermanos, ahí está Dios. Donde están 2 o 3 unidos en su nombre, ahí está el Señor. Y toda cosa que tú pidieres al Padre en su nombre, Él hará. En la unidad hay respuesta. En la unidad está la fuerza. En la unidad está el pacto. Señor, yo te pido, Padre, te pido, Señor, que en medio de tu presencia, Señor, se halla todo hombre mentiroso y a Dios veraz. Y todos los que estamos en Dios, que busquemos siempre la verdad, que busquemos dejar atrás todo lo que hemos vivido, todas las equivocaciones, todos los pecados. Cristo los escribió en una tabla y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. A todo principado y potestad que venga a acusarnos de algo, a toda persona que quiera traer tu pasado a tu presente para avergonzarte, es tiempo de dejar atrás para unirte a la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que cuida la verdad. Esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Que podamos pisar nuestras obras justas y que podamos hacer de la iglesia vestirse de lino fino. Que podamos hacer que la iglesia se vista de lino fino. Señor, yo quiero ser parte de la iglesia de Jesucristo. Yo quiero ser parte de la iglesia de Jesucristo. Porque un día llegaremos a la presencia del Señor y el Señor dirá: ¿qué has hecho? Oh, en tu nombre hicimos tantas cosas, pero yo nunca te conocí. Nunca estuviste unido. Siempre estuviste separado. No dejaste atrás las cosas para unirte. Entra en pacto y únete a la iglesia de Cristo. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y esta es la voluntad del Señor, que te unas
a la iglesia de Cristo, dejando lo que está atrás. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a recibir esta palabra, Señor. Nos ayudes, Padre, a atesorarla, a amarla, a seguirla, a dar fruto, Señor. Padre, hay tantas necesidades, tantas cosas, Señor, que nosotros anhelamos y necesitamos, deseamos. Y muchas veces tú no las respondes, Señor, porque tú escuchas a un pueblo que está unido. Escuchas a un pueblo que está unido. Señor, te doy gracias, mi Dios. Y te pido, Señor, que ministres, Señor, en este tiempo, nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Que podamos ver la importancia de la unidad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, hay un tiempo de decidir. Hay tiempo de decisión. El tiempo se acerca. Los tiempos se acortan. Y la pregunta es, ¿la iglesia está vestida de lino fino? ¿La iglesia está preparada para las bodas del Cordero? No sé si nuestro hermano Ricardo, Cristian pueden hacer la cosecha. Hermanos, el Señor viene por una cosecha. El Señor viene por personas que hayan decidido unirse. No que solo busquen los beneficios de una unión, sino que decidan entrar en pacto por Él y para Él. La venida del Señor está cerca y la iglesia debe prepararse. La iglesia debe prepararse. Tú eres la iglesia. Debes prepararte porque el Señor está cerca. Vamos a cantar esta alabanza, hermanos, y vamos a salir. Mientras se preparan, vamos a orar para ser despedidos. Y hermanos, esta noche estaremos a las 10:30 empezando la vigilia. Amén. Los que quieran, estamos aquí. Señor, oramos delante de tu presencia, dándote gracias por todo lo que hemos hecho en este lugar. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has podido, Señor, regalar. Tu palabra, Señor, mi Dios, que la atesoremos, Padre. Señor, queremos ser esa cosecha que está lista. Queremos ser, mi Dios, esa iglesia que está preparada. Queremos, Señor, estar en esas bodas. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.